Bueno, muchachos, el día de hoy nos reunimos nuevamente hacia dirigiéndonos a ustedes para presentarles el webinar de un taller introductorio a Unity, impartido por los integrantes del aula STEM, José Mateo Aristizábal y Luis Carlos Botero. Generalmente, pues, se les envió al correo los que tuvieron disponibilidad a la presentación. Se les pedía tener como requerimiento tener instalado Unity en la versión mínima 2018.4 IDE y recomendación de Visual Studio, tener Visual Studio 2017-2019. Ok, eh, nos voy a dejar de compartir la presentación como tal para darle espacio a mis compañeros José Mateo y a Luis Carlos. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos a este webinar. Vale, Juan David, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Luis Carlos Botero Agudelo. Actualmente estoy cursando mi quinto semestre de Ingeniería Electrónica y soy estudiante auxiliar de la Dirección Académica, perteneciendo al grupo STEM desde octubre del año pasado. El día de hoy, mi compañero Mateo y yo venimos a enseñarles de una manera muy general y sencilla de entender la plataforma de desarrollo Unity. Así que, pues nada más, comencemos. Voy a compartir aquí mi pantalla. Por favor, me dicen si están viendo en este momento la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Listo. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer será abrir nuestro Unity Hub. Simplemente lo buscamos acá en el buscador de su computador. Damos Unity y lo abrimos, Unity Hub. Y se nos abrirá esta pestaña, que es la de Unity, que es la que ustedes ya deben tener instalada. Nosotros vamos a venir acá a esta pestañita que dice New, o Nuevo en inglés. Nos venimos, damos 2018, la versión que tengan. Básicamente yo voy a trabajar con la 2018. La creamos y Unity nos va a abrir esta pestaña emergente, que son las especificaciones antes de crear nuestro proyecto. No voy a entrar muy a fondo con esto para que el webinar no se haga muy largo, pero vamos a trabajar nosotros en 2D. Ya ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Por ejemplo, yo le voy a poner Cañón Webinar. Y lo pueden guardar en el lugar que quieran de su computador, por ejemplo, en una carpeta, en el mismo escritorio, bueno, donde ustedes quieran. Yo lo voy a dejar como viene por defecto y le voy a dar en crear. Bueno, aquí Unity está cargando. Mientras abre el Unity, me gustaría aprovechar para decirles que si tienen dudas respecto a lo que vaya comentando, pueden comentarlas sin ningún problema en el chat, que mi compañero Mateo y yo las estaremos respondiendo sin ningún problema. Además de que pues, este webinar será subido en el canal de YouTube de la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Manizales, por si desean verlo después con más calma o a su ritmo. Listo, aquí esperamos un poco. Esto puede demorar dependiendo del computador que ustedes tengan, del procesador que ustedes tengan. Entonces, aquí vamos a esperar. Unity básicamente lo que está haciendo es importar todo lo que nosotros necesitamos para trabajar nuestro proyecto. Los assets, bueno, ahorita entraré a explicarles un poco más sobre todo esto. Listo, entonces acá esperamos un momentico y quiero aprovechar este momento también para mandarles este link, o Mateo mejor sí puede mandarle el link del Drive para que vayamos descargando unas imágenes que vamos a necesitar para el proyecto que vamos a hacer, que lo que vamos a realizar nosotros el día de hoy será un simulador de un cañón que va a realizar una onda parabólica, un trayecto parabólico. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a hacer. Entonces vamos a venir al link que nos mandó Mateo y vamos a descargar estas imágenes que ya le voy a mostrar. Vamos a descargar estas tres imágenes, la bomba, el cañón y el fondo. Ya les voy a explicar bien cómo vamos a trabajar con ellas. Vamos a descargar, pueden ponerlas en una carpeta donde quieran. Yo lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar ahí, ustedes pueden ponerlo donde quieran. Bueno, aquí ya Unity me abrió, perdón.
Esto es básicamente todo lo que vamos a necesitar para trabajar en Unity. Este es nuestro ambiente de desarrollo. A ustedes les va a aparecer, si lo están haciendo a mi manera, les va a aparecer así. Si es la primera vez que abren Unity, les va a aparecer así. Y voy a pasar a explicarles un poco, grosso modo, qué es lo que se está viendo en este momento. Nosotros vemos que acá hay una serie de pestañas. Una se llama escena, otra juego, otra set store, otra jerarquía. Bueno, esas pestañas básicamente son distintas partes de trabajo para nosotros. Por ejemplo, en la escena, que es la principal, es el ambiente en el que nosotros estamos desarrollando Unity. Entonces, si nosotros ponemos un objeto, nosotros hacemos una modificación, cualquier cosa, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a modificar desde acá, desde la escena. También tenemos el game, la pestaña de game, que es lo que básicamente la persona va a ver dentro del juego. Entonces, todo lo que nosotros hagamos dentro de la escena y dentro de todas las otras pestañas lo vamos a ver reflejado en el juego. El Asset Store es básicamente la tienda de Unity para nosotros implementar nuevas cosas. Muchas de estas son pagas, pero hay otras que son gratis. Entonces, si por ejemplo queremos insertar nuevas cosas o un objeto nuevo o unas texturas, lo podemos hacer desde acá. La ventana jerarquía es donde se va a ver todos los objetos que vamos a implementar dentro de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, creemos un nuevo objeto que se llame, por ejemplo, cubo. Bueno, ¿cómo creamos esto? Le vamos a dar aquí en Create o clic derecho acá en esta ventana que dice jerarquía, 3D Object y Cube. O pueden crear el que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a crear un cubo. Vemos que el cubo apareció tanto acá en la escena como en la jerarquía. ¿Qué se debe esto? Por ejemplo, si nosotros seleccionamos el cubo dando simplemente clic, lo vamos a ver. Y nosotros desde acá, desde la escena, podemos verlo. Bueno, quiero aclarar algo antes de continuar, y es que Unity es una plataforma de desarrollo en 3D. Siempre ustedes van a ver proyectos, bueno, en la mayoría de casos, que sean en 3D. Nosotros aquí lo vamos a trabajar en 2D, pero igualmente quiero aclarar eso un poco, porque Unity trabaja más que todo en 3D. Entonces, si nosotros vemos acá por la plantilla 2D, nuestro cubo, por ejemplo, lo vamos a ver, nosotros podemos moverlo, nosotros podemos rotarlo. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros vemos acá estas herramientas, estas que están acá arriba, nos estaba mirando acá un poco el chat, si de pronto había alguien con alguna duda. Bueno, nosotros vemos acá que hay una que dice Move, una herramienta de mover, podemos moverla en el eje X, en el eje Y. También vemos otra que es para rotar, lo podemos rotar, obviamente pues solamente va a rotar en 2 dimensiones porque estamos en 2 dimensiones. También tenemos la de escalar, que podemos escalarla simétricamente tanto en X como en Y, o solamente en X, o solamente en Y. O tenemos esta, que es como un tipo de escala movimiento simétrico. Bueno, asimétrico, perdón, porque no lo puede mover de la manera que uno quiera. Si uno quisiera hacerlo más simétrico, uno deja oprimido Shift y lo va moviendo. O esta última que básicamente tiene todas las anteriores. Puede mover, rotar y escalar. Listo. Teniendo un poco más claro esto, quiero que vean la ventana ahora de Inspector. Si nosotros no tenemos nada seleccionado dentro de nuestro proyecto, la ventana de Inspector no nos va a mostrar absolutamente nada, porque claro, no tenemos nada seleccionado. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el cubo. Le damos clic. Y acá nos va a aparecer todas las características que tiene el cubo dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro juego, dentro de nuestra aplicación. Yo no voy a entrar a explicarles lo que es Emboss Collider o Mesh Render, porque eso ya podría ser temas de otros videos. Pero aquí, un poco grosso modo, todas las características que van a ver aquí es cómo va a reaccionar mi objeto dentro de mi juego. Ya se los voy a explicar un poco mejor. Ahora pasemos a la pestañita de Project. Nuestra pestañita de Project son todas las cosas que nosotros vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algo y aquí dentro de la ventana de Project vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a dar Create y le vamos a dar Folder. Clic derecho, Create y Folder, así como lo acabo de hacer. Y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Sprites. Un sprite es básicamente una imagen y ya se les voy a mostrar por qué. Lo metemos dentro de la carpeta y se acuerdan de
de las imágenes que habíamos descargado. Bueno, Unity es una muy buena plataforma de desarrollo porque nos permite trabajar a nuestro modo. Entonces, por ejemplo, yo veo que tengo las imágenes descargadas aquí. Entonces, es tan fácil como cogerlas, arrastrarlas y pegarlas acá. Esperamos que cargue y acá vemos que ya la tengo aquí lista para trabajar. Si, por ejemplo, que no me apareció acá, entonces quiero hacerlo de otra manera. Mostrar en carpeta. Clic derecho, clic en esta pestañita de acá, mostrar en carpeta, y aquí aparece. Entonces, lo mismo, pasamos, y eso vamos a hacer con las 3 imágenes que descargamos. Solamente me queda faltando la bomba. Y aquí ya tenemos las 3 imágenes básicas que vamos a necesitar para trabajar nuestro proyecto. Por último, ¿qué es la consola? La consola es un mecanismo de Unity que nos permite, que nos da, por ejemplo, nos dice si tenemos un error, si de pronto hay una advertencia dentro del juego o, por ejemplo, nosotros queremos sacar algún mensaje. Esto nos va a servir mucho para saber qué errores tenemos dentro de nuestro proyecto. Bueno, aquí, antes de empezar ya a trabajar directamente con el simulador, empezar a crear nuestra escena y todo, vamos a hacer algo, y es que ustedes pueden modificar toda esta pantalla a su gusto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el game. Que pasar de escena a game, siempre estarlo mirando así es un poco tedioso. Entonces yo puedo coger el clic izquierdo oprimido y ponerlo donde yo quiera. Por ejemplo, yo quiero verla por acá. Lo puedo hacer. Entonces ya puedo ver el game y la escena al mismo tiempo. Esto se puede hacer básicamente con todas las pestañas que tengamos. Con el inspector, que no, que yo quiero verlo por acá. Eso ya básicamente es la persona como quiera verlo. Yo lo voy a dejar así, para poder ver el juego y el game al mismo tiempo. También vamos a realizar una última cosa, y va a ser en Free Aspect, aquí donde dice Game, vemos acá donde dice Free Aspect, le vamos a dar clic, la vamos a utilizar en 16:9, que es una relación de aspecto de 16:9. Ahora sí, empecemos a trabajar un poco más dentro de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es en esta ventana jerarquía, vamos a eliminar las 2 cosas que creamos. Si de pronto se descargaron más, la vamos a eliminar toda para tener un proyecto completamente vacío. Entonces vamos a darle clic derecho, delete, o simplemente clic y con el botón delete de su teclado lo vamos a eliminar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí en create, o como ya les he explicado, clic derecho, 2D object, perdón, y le vamos a dar sprite. Aquí vemos que se nos quedó un sprite, que es la imagen que vamos a poner dentro de nuestro juego, que va a ser nuestro fondo. Como este va a ser el fondo que yo voy a utilizar, le vamos a cambiar el nombre. Qué pena ahí por el sonido de fondo. Vamos a cambiar por fondo. Vamos a cambiar el nombre en fondo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente en el inspector le vamos a cambiar el nombre como nosotros queramos, o desde acá. Clic derecho, rename, y le cambiamos el nombre. Listo. ¿Cómo hacemos para que se vea nuestro fondo? Fácil. Cogemos, le damos clic. Fijémonos, recuerden que si no tengo nada en la jerarquía, no me va a aparecer nada en el inspector. Es decir, tengo que mantener en clic. O sea, simplemente dándole clic a ya me aparece en el inspector. Y acá donde dice sprite, vamos a arrastrar esta imagen, la imagen de fondo. La arrastramos hasta sprite. Y ya nos aparece. ¿Qué es lo que ocurre? Veámonos que en el juego aún no aparece la imagen que queremos. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, yo había eliminado la cámara, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a crear, clic derecho y cámara. Y aquí ya aparecemos nuestra cámara. ¿Por qué no aparece nada de esto? Porque la cámara está por encima de la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Le vamos a dar clic en fondo. Lucho, qué pena. Dime, Nico. Al yo cargar el spray del fondo, me aparece de una vez en game, pues hay algún problema. No. Si le aparece en game, hasta mejor. Eso es porque es lo que aparece normalmente. Y sí, ya se les va a explicar por qué. Bueno, si les aparece en game, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que les aparezca. Si les aparece esto, vamos a solucionarlo.
¿Cómo? Le vamos a dar en fondo y acá nos venimos al inspector donde dice transform y la posición la vamos a poner toda en 0. Donde dice XYZ la vamos a poner todo en 0. Entonces clic, 0, 0 y 0. Listo. Y aquí ya vemos que ya se ve como una parte. ¿Por qué se ve así? Porque la imagen es tan exageradamente grande que la cámara no la capta. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Primero, nos vamos a venir a cámara, le damos al inspector y donde dice projection, vamos a cambiar de perspectiva a ortográfica. Que ya vemos que mejoró, pero aún sigue siendo un poco más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer va a ser escalar nuestro fondo. Va a ser, como les he explicado ahorita con el cubo, que se hacía más grande o más pequeño, el fondo lo vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar clic en fondo, le vamos a dar en T y lo vamos a escalar. Si queremos que la escala sea simétrica, le vamos a dar en Shift, lo mantenemos oprimido y lo organizamos a la manera que nosotros queramos. Yo creo que más o menos aquí está bien. Un poquito más pequeño. Listo. Entonces ya vemos que acá se ve bien. El fondo se ve completo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar ahora el cañón y la bomba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quieren, podemos volver a hacer clic derecho, to the object, sprite, lo mismo. Pero no, vamos a hacer algo más sencillo. Simplemente vamos a trasladar este objeto hasta acá, hasta nuestra escena. ¿Sí ven? Cojo el cañón y lo traslado con clic izquierdo oprimido y lo suelto. Hacemos lo mismo que en el anterior. Vamos a escalarlo porque veamos que es exageradamente grande. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a escalarlo. Shift y escalamos. Recuerden que hay que mantener que es o dándole clic acá o con la tecla T. Y lo escalamos. Vamos a pasar, vamos a ver qué tan grande. Ah, bueno. Vamos a ver un poco más pequeñito. Si nos fijamos, si nosotros ponemos vamos a ver que va a aparecer detrás de la escena. Es como si estuviera completamente detrás y no lo vemos. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Muy sencillo. Nos damos clic en Canyon, o bueno, el cañón donde lo tengan seleccionado, y donde dice Order in Layer, le vamos a aumentar, le vamos a poner 1. Que es como si fuera una jerarquía. Es como si fuera que está en 0, va detrás, que está en 1, va a ir delante. Si, por ejemplo, hay otro objeto que esté en 2, va a ir delante de estos dos. Entonces, sí, lo ponemos, lo organizamos, pongámoslo un poquito más pequeñito, y aquí está perfecto. Entonces ya tenemos nuestro cañón dentro de nuestro juego. Recuerden que esta pestaña es lo que va a ver el usuario final, es lo que va a ver la persona que va a ver su juego, o su aplicación, lo que sea. Entonces, falta también la bomba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos hacer lo mismo, de pasar y... Bueno, pero aquí vamos a hacer algo más sencillo. Como ya tenemos este escalado a nuestro gusto, vamos a duplicar este cañón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Clic derecho en donde dice cañón y duplicate. O simplemente seleccionamos y control D. Cualquiera de los dos está bien. Y le vamos a cambiar el nombre acá a bomba. Siempre es bueno que ustedes estén nombrando cada una de los objetos que ustedes tienen para que así ustedes no se pierdan a la hora de seleccionar uno u otro. Porque si digamos, esto es porque es un proyecto pequeño, pero proyectos mucho más grandes se pueden perder con mucha facilidad. Entonces, acá podríamos buscarlo. Entonces, quiero encontrar el objeto bomba y mira que acá me aparece. Entonces, por eso siempre es bueno estarlos nombrando. Listo. Teniendo el bomba, vemos que todavía nos aparece. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la imagen. Entonces, la imagen simplemente la seleccionamos y la llevamos acá donde dice Sprite. Y ya la tenemos acá. Seleccionamos un poquitico más pequeñito para que se vea dentro del cañón. Listo. Entonces aquí yo creo que está bien. Vamos a dejar acá. Aquí ya tenemos lo que es lo básico para nuestro proyecto, que es como la escena. Esta es la escena creada por nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta, como queremos hacer un simulador de un cañón parabólico,
nosotros queremos que este cañón rote, o sea, que haga básicamente esto, aunque un poquito mejor, así, y que dependiendo de la rotación, dispare la bomba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a venir otra vez acá a jerarquía, vamos a dar clic derecho y vamos a dar UI, que es interfaz de usuario. Y acá vamos a darle clic donde dice Canvas. Cuando nosotros creamos el Canvas, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, el Canvas es inmensamente grande. Vemos que acá está nuestra escena pequeñita y el Canvas es así de grande. Bueno, ¿cómo hice para ver el Canvas así de grande? Simplemente dándole clic derecho. Doble clic, perdón. Entonces, si quiero ver la bomba o quiero ver el Canvas, doble clic, simplemente. Y aparte del Canvas, se creó un Event System. El Event System es supremamente importante y espero que no lo vayan a borrar. Es muy importante que no lo borren ni lo eliminen. ¿Por qué? Porque el Event System es el que hace todos los procesos de nuestro panel de usuario. Entonces, si por ejemplo, ahorita vamos a poner un botón, ahorita vamos a poner un slider, que ya les voy a explicar bien qué es eso, todo va a verse reflejado dentro del Event System. Entonces, si este Event System no está, no va a funcionar lo que vayamos a hacer de acá en adelante. Entonces, es importante que mantengan esto acá. Luego, ya una vez creado el Canvas, vamos a darle clic derecho dentro del Canvas, ojo, clic derecho dentro del Canvas, UI, y vamos a crear un panel. Vemos que es como si se hubieran puesto un poco más transparente, un poco más blanco nuestro juego. ¿Esto por qué? Porque este panel nos va a servir para que el usuario tenga una forma mejor de ver las cosas. ¿Cómo así? Vamos a hacer algo primero y va a ser con este panel, le vamos a dar clic, vamos a tener este oprimido o la T, recuerden la T, y lo vamos a escalar. Vamos a poner mucho más pequeño. Lo vamos a tener aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y dentro de este panel vamos a añadir distintas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Otra vez le vamos a dar clic en panel, clic derecho, UI, y vamos a crear un texto. Vemos que nos añadió un texto nuevo. Vamos a organizar, lo vamos a poner aquí más o menos. Y le vamos a cambiar esto que dice New Text, lo vamos a cambiar por acá, donde dice Inspector, en texto. Vamos a borrar esto que dice acá. Y le vamos a poner grados. Listo. Aquí ya tenemos nuestro texto. Y ahora vamos a crear el slider. El slider es simplemente, no sé cómo explicarlo bien, es simplemente es una forma en el que tú puedes poner un conjunto de datos, bueno, que tú puedes seleccionar distintos números, por ejemplo, un slider del 1 al 10. Entonces ya vamos a verlo mejor. Es que explicarlo es un poco más complejo que verlo, porque verlo es mucho más sencillo. En sí el slider lo que hace es definir como un rango límite de datos, ¿cierto? Como decir como un intervalo donde los dos, donde se puede trabajar todo el proyecto, porque si ponemos los grados de que sean infinitos, pues entonces vamos a darle vueltas al cañón y pues es innecesario. Es como limitar al usuario a que solamente funcione con ese rango de datos. Exactamente. Entonces, para crear este slider, vamos a darle en panel, clic derecho, UI, y acá donde dice slider. Esto es un slider, básicamente. Lo vamos a cortar para que se vea dentro del panel. Aquí vemos que se ve bien. Y ya teniendo este slider, que va a ser el que va a regular los grados del cañón, necesitamos un botón que sea para disparar, el cañón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente lo mismo, panel, UI, y creamos un botón. No sé si hayan dudas hasta el momento. Bueno, este botón lo vamos a escalar un poco. Poner esto acá, para que se vea bien. Listo. Y para cambiar el texto, para que no aparezca acá button, sino otro texto, vamos a venir acá a esta pestañita. Le vamos a dar en text y cambiamos acá por disparar. Listo. Básicamente esta es la primera parte no programable de nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar con Mateo, que ya les va a explicar un poco más la parte programable y cómo terminar
esto. Listo, Mati. Bueno, Muchas antes de gracias. empezar, ven mi cámara, no sé si está funcionando. Voy a verificar por acá. Sí, Mate, ahí se ve. Listo. Antes de que empecemos, también voy a pedirles el favor de que entren al Meet, ¿cierto? Estamos en el Meet. Vamos a irnos a opciones, configuración, a la parte de video. Vamos a buscar resolución de recepción y le ponemos 720, pues para poder que me vean, para que no se vea tan borroso lo que de pronto estoy mostrando yo por cámara, ¿vale? Eso es como la primera configuración que les voy a pedir. Bueno, entonces, ya entrando como lo que decía el compañero Luis Carlos, pues ya tenemos la interfaz de usuario montada, lista, para poder trabajar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la parte de proyecto, a la parte de abajo, voy a agrandar esto, ¿cierto? Le voy a dar clic en Assets, voy a utilizar la ventana de lupa, voy a darle clic acá en Assets, y me va a aparecer estas carpetas, ¿cierto? Que ya las que hemos creado como escenas, bueno, si no tienen la escena, no hay ningún problema, pues lo pueden dejar así porque solamente es un objeto, e igualmente acá voy a crear yo un folder, ¿cierto? Voy a crear un folder nuevo que se van a llamar scripts. Dentro de esta carpeta scripts, pues vamos a entrar dándole doble clic y vamos a crear un script, dándole clic derecho nuevamente, create y c numeral script. Entonces ahí le vamos a poner como nombre, le voy a poner yo como nombre como acción. O acciones más bien, porque van a ser varias acciones. Entonces le voy a dar enter y le voy a dar doble clic. Me va a empezar a crear pues me va a abrir Visual Studio. Bueno, entonces normalmente un script en Unity ya viene por default con pues de esta forma, ¿cierto? De esta manera, donde al inicio encontramos lo que normalmente lo llamamos librería, ¿cierto? Las dos primeras librerías son de C#, ¿cierto? Como la parte de vectores, algunos sistemas de listas, etcétera, de los que les gusta ya la parte como estructuración, y otra librería que se llama Unity Engine. Ya para empezar, pues encontramos la clase pública, ¿cierto? Que se llama acciones, que es como nombramos nuestro script, y utiliza una clase llamada MonoBehavior, que es heredada de Unity Engine. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos acá pues va a funcionar dentro de Unity. Él nos crea dos funciones iniciales, ¿sí? El void start y el void update. El void start y el void update son muy reconocidos también como en Arduino, como void setup y void loop, que el void setup es como cuando inicio la escena o cuando inicio la ejecución de nuestro programa o de nuestro simulador en esta ocasión, cuando empieza va a ejecutar esta función, y el void update cada vez que digámoslo así, que se actualice la pantalla, cada llamado de frame va a llamar esta función que tenemos acá. No es obligatorio usarlas. Por ejemplo, en esta ocasión no vamos a utilizar ninguna de las dos porque no es necesario, y más bien estamos utilizando son los eventos de las interfaces de usuario para poder empezar a ejecutar nuestros entornos, nuestro entorno y nuestras acciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a borrar ambas. Sí, voy a dejar limpio nuestra clase. Y primero voy a empezar a declarar algunas variables que vamos a llamar dentro de nuestro editor de Unity, ¿cierto? Dentro de Unity. Entonces, primero voy a poner public GameObject. Bueno, un GameObject es un objeto cualquiera en Unity. Puede ser, como lo mostró Carlos ahora, Luis Carlos, un texto, puede ser un botón, puede ser un slider, puede ser una imagen, o sea, puede ser lo que sea en Unity. O sea, es como decir, como la forma universal de definir cualquier objeto que haya en Unity, uno escribe GameObject, ¿sí? Entonces vamos a crear acá como posición inicial, pos inicial, ¿sí? Voy a crear otro GameObject de nombre bomba. Voy a crear uno que no es público. Tener en cuenta esto también. Cuando estamos hablando de variables públicas, nos las va a mostrar en el editor de Unity, pero cuando no les escribo que sean públicas, no me las va a enseñar. Al igual que en las funciones,
cuando yo creo una variable o una función pública, me la va a mostrar en Unity, y si no la quiero que sea, no quiero que sea pública, pues no la va a enseñar en Unity, o sea, queda como escondida u oculta, ¿cierto? Vamos a crear entonces una variable escondida que se va a llamar bomba n, ¿sí? Ahora voy a crear una función pública, ¿sí? Que no va a tener ninguna salida, ¿cierto? Que la vamos a llamar disparo, y tampoco la función va a tener nada ningún parámetro de entrada. Obviamente, pues las funciones cómo funcionan, pues si quiero un parámetro de entrada, defino cuál es el parámetro o la variable que se va a utilizar y el nombre que, por ejemplo, si voy a decir que voy a levantar un número a esta función, y cómo sale, pues también tengo que definir qué es lo que va a salir, y para que salga la función, pues tenemos que definir qué es lo que va a salir, ¿cierto? Con la palabra return. Entonces, por ejemplo, acá en esta función que estoy haciendo, es que, pues, que me está entrando un número a la función, y el resultado de esa función es un entero. Pero en esta ocasión, pues no vamos a utilizar ninguna función, sino más bien como métodos que no necesitan ni entradas ni salidas, de esta forma. Voy a dejar el limpio. Entonces, ¿qué es lo que estoy creando yo acá? Ahorita más tarde volvemos a Unity y vamos a crear un objeto que va a ser la posición inicial que vamos a poner dentro del cañón. Ya tenemos una bomba creada, pero toca modificarla. Y bomba N va a ser como unos clones de la bomba principal para poder que se puedan multiplicar y clonar y clonar y clonar tantas veces los disparos que uno desee, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a decir que bomba N va a ser igual a una palabra reservada llamada instantiate. Instantiate, ¿sí? Instantiate. Vamos a poner dentro de esta función, de esta palabra, vamos a poner que lo que vamos a instanciar o lo que vamos a clonar va a ser la bomba. ¿Sí? Como esta bomba N no sabemos dónde está situada, no sabemos dónde está posicionada, entonces tenemos que definirle a la bomba unos parámetros de transform, como lo había explicado gráficamente Luis. Sí, lo había explicado de forma gráfica, que pues mover el objeto o rotarlo. Entonces acá lo vamos a hacer ya por código. Entonces es llamándole el componente de transform, ¿cierto? O sea, bomba.transform, y acá que vamos a definir que si es rotación, si es escalado o si es posicionamiento. Entonces en esta ocasión vamos a decir posición primero, va a ser igual a la posición inicial. Entonces, otra vez, la posición de la transformación de esa posición inicial en posición. ¿Sí? Así queda. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que vaya y tome la misma posición de posición inicial. O sea, bomba N tome la misma posición de posición inicial. Igualmente vamos a repetir más o menos en la misma línea, pero en vez de posición le vamos a decir que rotación. Rotación. Entonces acá igualmente posición inicial, punto transform, punto rotación. Listo. Hasta ahí el objeto debe de crearse, se debe de clonar y debe tomar la posición inicial de posición inicial, ¿cierto? Por último, como no queremos que se queden clonados todas esas bombas, porque luego de, por ejemplo, yo estriparle 100 veces o darle oprimir 100 veces a disparar, va a crear 100 bombas y empieza a saturar, digámoslo así, como nuestro programa. Entonces vamos a utilizar otra palabra reservada que se llama destroy, así que lo que vamos a hacer es destruir. Vamos a decir que vamos a destruir bomba N, coma, y vamos a darle un número, que ese número es en tiempo, cuánto tiempo vamos a destruirlo, que está determinado en segundos. Entonces vamos a decir que se destruya a los 4 segundos después de haberse creado. Entonces vamos a guardar el script. Voy a volver a abrir lupa. Voy a minimizar, le voy a dar clic a Unity. Nosotros sabemos que está funcionando o que está cargando algo cuando esta ruedita de acá abajo, que aparece acá abajo, pues muestra que está como cargando algo o está enseñando algo. Bueno, entonces cuando yo le doy clic a acciones, o sea, a mi script, vamos a ver en el inspector como, como una forma preliminar del código que tenemos, y las variables públicas
que tenemos en ese momento. Entonces, por ejemplo, encontramos posición inicial y bomba, como nosotros habíamos definido públicos estas dos variables, entonces nos van a aparecer, nos van a mostrar en Unity. Como la otra no le escribí pública, pues le puedo haber escrito privada, pues entonces no me la muestra en Unity. ¿Cómo hacemos para que este script funcione dentro de Unity? Es algo sinceramente fácil. Entonces primero vamos a irnos al cañón. Antes que eso vamos a hacer unas pequeñas modificaciones al sistema, debido a que el cañón, como ustedes pueden ver, no está centrado, siempre está a 20 grados, ¿sí? Entonces vamos a crear primero un objeto vacío. Entonces, como les había explicado Luis Carlos, acá arriba en el botón le podemos dar clic en Create, y la primera parte que dice Create Empty es un objeto vacío que me lo está creando en este momento. Si yo le doy doble clic, me lo va a enseñar. Voy a darle Move Tool para yo poderlo mover, y lo voy a poner exactamente como en el eje de la rueda. O sea, que quede el ángulo justo en el eje de la rueda. Mate, ¿dónde quedaba el Move Tool? En la parte superior izquierda aparece Sí. la manito, el Move Tool, que son como estos cuadritos, bueno, como las 4 flechas en todas las direcciones. Este es el Move Tool. Sí, ya. O con Gracias. la tecla W también. Entonces, vale, entonces tenemos este objeto, le vamos a cambiar el nombre. Voy a ponerle Cañón Padre. Bueno, también hay que recalcar de que, como esto es en lenguaje, pues en inglés, se recomienda no utilizar ni tildes ni ñes, para no entorpecer como el programa o generar conflictos con el programa en algún momento. Listo. Mate, qué pena. Después del Move Tool, ¿qué se hacía? Me perdí ahí. Move Tool. Vamos al objeto empty, al objeto vacío, Sí, y pues le vamos a cambiar el nombre, a ponerle ya. Cañón Padre, ¿vale? Por favor, cierra el micrófono, gracias. Listo. Ya. Entonces, luego vamos a arrastrar cañón, el que ya habíamos creado con Luis Carlos. Voy a stripar con la tecla T o con el Rect Transform, para que se vea mejor. Voy a arrastrarlo y lo voy a poner encima de Cañón Padre. ¿Sí? Acá en Cañón Padre lo voy a poner en Transform, punto rotation en Z, le voy a poner menos 20 grados. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a mostrar el cañón, como ya, digámoslo así, como tratando de ser un poco paralelos, normalmente como nosotros le hablamos al eje X, ¿cierto? ¿Qué pasa? De que si yo le cambio ya la rotación a cañón padre, también me va a rotar cañón hijo. ¿Sí? Si yo le pongo 30, ya me va a empezar a hacer rotaciones. Voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. Voy a ponerlo acá 20 grados. Entonces ya se ve como rota con respecto como al eje de la rueda, que es lo que queremos llegar, que siempre se mueva con respecto al eje, como a la rueda que queremos trabajar. Listo, entonces ya teniendo esto, vamos a pasar el script Mate, qué pena. arrastrándolo. No Dime, me funcionó el rotate. dime, No me funcionó el rotate ¿en qué? para el cañón. Primero tienes que darle clic a cañón, al que está hijo, y darle menos 20, ¿cierto? Recordar que cañón padre tiene que estar lo más cercano al eje normal, ¿sí? Al eje de las ruedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no te funciona, entonces vamos a sacar el cañón, ¿cierto? Sacar otra vez del objeto, buscamos cañón, ¿sí? Le estripamos el Move Tool, ¿cierto? Damos la tecla W o acá arriba Move Tool, movemos el Transform a que quede lo más cercano al eje, o sea, que este ángulo siempre se vea como al eje de la rueda. Volvemos a coger cañón y arrastramos al cañón padre, ¿cierto? Encima del cañón padre, que quede con la pestañita, de que quede como por encimita, ¿sí? Y ahí otra vez, si quieres, hacemos pruebas de que si le doy 30, 40 grados, pues ya me va a mover con respecto al eje que estamos pensando, pues que estamos trabajando. Bueno, sigo. Para poder poner este script dentro de Cañón Padre,
Es simple, solamente como siempre se ha hecho todo y como lo ha mostrado Luis Carlos, es coger el script, arrastrarlo y ponerlo encima de cañón padre. Esto de una en el inspector, ¿sí? Nos va a mostrar el script con nuestras dos variables que son bomba y posición inicial, ¿sí? Que en este momento aparecen como no hay objetos, o sea que falta como enlazarlos con la interfaz de usuario que estamos trabajando. Entonces, para ello, vamos a clonar o vamos a duplicar esta bomba con clic derecho, duplicate, o como lo ha hecho Luis Carlos también, con control D, también se puede hacer. Voy a moverlo, voy a ponerlo por acá más arribita, ¿sí? A este lo voy a reducir un poco, ¿por qué? Porque si yo veo, si yo lo pongo como en la posición del cañón, mira, no me cuadra, o sea, no se ve bien, de que no encaja con el cañón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el Rect Transform, voy a darle clic shift y voy a empezarlo a reducir de forma simétrica, ¿cierto? Para que quede bien puesto y ahí ya queda como oculto. Antes de seguir, vamos a volver a poner siempre el cañón, dejémoslo en cero, en posición cero, para que ahorita cuando agreguemos las posiciones iniciales y todos los objetos, quede tomando con la posición inicial, ¿cierto? Como con la posición de inicio. Entonces voy a seguir haciendo pruebas. No me cuadra. Entonces voy a reducir otro poquito más. Ahí ya queda bien, ¿sí? Entonces, esta bomba la voy a nombrar, le voy a cambiar el nombre, nuevamente donde en el inspector, la parte de arriba, voy a ponerle posición inicial, ¿sí? Luego vamos a agregarla dentro de padre, nuevamente. Entonces vamos a agregarla dentro de padre. ¿Qué es lo que hace entonces? De que si yo nuevamente roto padre en algún eje, vamos a utilizar la herramienta de rotación. Si yo lo roto, no se ve el cañón, no se ve la bomba en ningún momento. ¿Qué quiere decir? Que rota con el objeto, rota con el padre. Eso es lo que siempre queremos llegar. Nuevamente entonces vamos a clonar más bien posición inicial, que ya está como con las medidas que necesitamos, ¿cierto? Entonces otra vez vamos a duplicarla, clic derecho, duplicar, la podemos sacar del cañón, ¿cierto? O sea, de este objeto padre, que esta es la que vamos como a instanciar, o sea, el que vamos a hacer como varios clones de ella misma para que funcione. Para ello, pues vamos a cambiarle entonces el nombre, vamos a ponerle bomba N, como lo tenemos, bomba-N, bomba-N, para que tenga como relación con el mismo script y uno no se enrede tanto con saber qué variable va con qué. Damos clic en bomba N y nos vamos para el inspector. Entonces es importante, debido a que acá vamos a agregar unos componentes. Entonces acá abajo del inspector aparece Add Component. Le damos clic a Add Component y vamos a buscar Collider, con doble L, Collider, ¿sí? Entonces ahí nos van a aparecer varios tipos de Collider. Y en esta ocasión, pues como la bomba es de forma circular, entonces vamos a escoger un círculo, un Circle Collider. ¿Qué es lo que hace un Collider? Voy a subir un poquitico la bomba. Un Collider lo que hace es volver sólido un objeto. Normalmente como los programas en algunos juegos, como cuando uno pasa y sigue derecho, como que ve, acá le falta, como que no debería haber como un sólido debido a que yo traspasé la mesa o algo así. Por ejemplo, si yo tengo la mesa y si no le pongo un Collider, pues el personaje sigue derecho sin colisionar con la mesa porque no tiene Collider, o sea, no tiene colisión. ¿Sí? Voy a editar este Collider pues para que quede con la forma, o sea, este gizmo o ese delineado que muestra es el collider que tiene la imagen. Entonces lo voy a editar yéndome al inspector. En la parte de Circle Collider dice Edit Collider. Entonces le damos clic a ese botón y nos van a aparecer como el collider otra vez delineado, pero con unos cuadrados. Con estos cuadraditos yo le doy clic y puedo ir organizando mi collider a la posición que yo quiero que quede exacta. Entonces yo digo que me gustó que quedó de esta forma, entonces lo voy a dejar así este collider, ya que la mecha pues no debería tener colisión, ¿cierto? Entonces voy a quitar el edit collider y ya me quedo pues
con la circunferencia del delineado del collider que yo quiero que quede. Voy a agregar otro componente más, ¿sí? Acá, entonces voy a darle clic nuevamente en el, o sea, bomba, verificar que siempre estemos en bomba N. Voy a agregar add component y otra palabra que se llama rigid, ay, me equivoqué, rigid body, en 2D, pues porque estamos trabajando en 2D. ¿Qué hace el rigid body? Es el que le da físicas a nuestros objetos, o sea, ya nos da acá gravedad, ya le podemos generar fuerzas, añadirle velocidades, si colisiona con otro objeto, entonces que también esa colisión haga un cambio de fuerzas o un cambio de movimiento, todo eso lo hacemos con rigid body, ¿sí? Con este componente de rigid body. Ya luego de haberlos agregado, listo, vamos a apagar esta bomba. ¿Cómo la apagamos? O sea, que no aparezca, que parezca como fantasma o que no se vea dentro de Unity. Nos vamos encima, acá en el inspector hay un chulito al ladito de la palabra donde nosotros siempre cambiamos el nombre. Si nosotros le damos clic a ese chulito, pues lo deschuleamos, pues nos desaparece el objeto. ¿Eso para qué lo queremos? Pues para que no nos enseñe la bomba desde ya, sino cuando solamente le demos clic a disparar, nos enseñe la bomba, ¿cierto? Bueno, ya teniendo la bomba lista y el cañón padre también con su script, vamos a enlazar lo que tenemos de nuestro script con Unity, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, agarrando y poniéndolo como en su sitio. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar bomba, entonces tengo cañón padre. Si se les dificulta mucho, entonces le doy clic en cañón padre, me voy al inspector y a la derecha del inspector hay un candadito. Le voy a dar clic en ese candadito, que lo que va a hacer es que me va a bloquear esta ventana, para así yo poder llevar los demás componentes que necesito. Entonces voy a llevar bomba, voy a darle clic en bomba, la voy a agarrar, la voy a arrastrar hasta donde está bomba, ¿cierto? ¿Listo? Y voy a buscar posición inicial que se encontraba dentro de padre, entonces bajamos la pestañita, posición inicial, la arrastro a posición inicial. Voy a quitar el candadito nuevamente para poder que ya me libere la ventana del inspector y me muestre todos los componentes, ¿sí? Listo, entonces ahí ya enlazamos la parte de las variables con Unity. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a enlazar lo que es la función que creamos como disparo al botón de la interfaz de usuario. Entonces le vamos a dar doble clic a la función, ¿cierto? A Canvas. Vamos a buscar el botón que acá se encuentra como disparar. Le vamos a dar clic, ¿cierto? Buscamos acá en disparar. Nos vamos nuevamente al inspector y él ya tiene algunos componentes ya creados como imágenes, también un script que se llama botón, que vamos a buscar dentro de este script botón un cuadrado gris que se llama onClick, que son como los eventos en Unity de cuando yo le doy clic al botón, me ejecute alguna función o algún evento que es lo que queremos hacer en este momento. Entonces vamos con la tecla más, acá el botoncito le vamos a dar clic en más y nuevamente nos aparece como un objeto vacío. Como yo quiero llamar a una función que tiene el objeto cañón padre, que está dentro de ese script, o sea, si yo me voy otra vez a cañón padre, recuerdan que nosotros, a cañón padre, perdón, acá, en este script de acciones creamos una función que se llama disparo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que coger cañón padre, tomar cañón padre y agarrarlo y desplazarlo a donde dice un clic, ¿cierto? Donde dice el objeto vacío. Entonces, ya con esto nos va a aparecer que no tenemos ninguna función definida, entonces vamos a darle clic ahí en esa función definida y nos aparece nuestro propio script de acciones. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el script de acciones y vamos a buscar disparo. Recuerden de que si la función no es pública, no aparecerá dentro de esta parte de funciones. Si la función es privada, no aparecerá dentro de estas funciones. Solamente las funciones públicas aparecerán dentro de estas funciones. Entonces, en este momento ya podemos hacer una prueba a ver si funciona todo lo que hemos hecho con el script y la ejecución de nuestro sistema. ¿Qué nos va a pasar en este momento? De que nos va a crear todos los componentes, pero como este está apagado,
no nos va a mostrar nada dentro de la interfaz de usuario o dentro de nuestro juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver entonces a acciones, vamos otra vez a código, y antes de destroy, voy a quitar esto, voy a crear un enter antes de destroy, ¿cierto? Antes de destroy, vamos a decir que bomba n punto, que se llama setActive, ¿sí? Vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a ponerle punto y coma, y acá le vamos a poner true. ¿Qué es lo que hace este setActive? Es la misma función que nosotros hicimos manualmente ahora, de darle clic, ya cerré, de darle clic acá a la bomba, a la parte de darle clic a este botón de acá. Es exactamente eso mismo, pero lo hicimos ya por código. Es exactamente eso. Ya con esto, ahora sí vamos a ver que se nos van a instanciar como las bombas, o sea, nos van a clonar todas las bombas. Entonces le vamos a dar en el botón de play. Voy a pasar a la parte, a la escena del juego. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces acá aparezco. Entonces le voy a dar en disparar. Nos aparecen las bombas. Ay, mira, ¿qué pasa? De que no hemos puesto ningún collider en el suelo. Entonces las bombas siguen derecho. ¿Sí? Si yo la distancio, van a seguir derecho para abajo. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Todo va bien? Bueno, entonces seguiré. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un suelo, ¿cierto? Porque estamos viendo de que nuestras bombas siguen derecho. Entonces vamos a darle doble clic en padre como para que nos lleve a la posición de las ventanas, a esta ventana. Voy a crear un objeto vacío. Entonces otra vez create empty. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner suelo, ¿cierto? Voy a añadirle un componente que ustedes ya conocen, que se llama collider, pero en esta ocasión le voy a poner un box collider, ¿sí? Pues que sea tipo caja. Voy a bajarlo un poquitico, ahí ya vemos que se ve el delineado como de mi caja. Entonces voy a bajarlo, voy a editarlo, entonces otra vez le damos clic en Edit Collider. Me va a aparecer nuevamente los 4 puntos donde yo ya voy escogiendo qué tan largo lo quiero. Lo voy a poner bien largo, pues toda la imagen, ¿cierto? Voy a volverle a dar clic en editar. Otra vez voy a darle clic en movimiento de tool, ¿cierto? En movimiento, en la herramienta de movimiento. Y voy a bajarlo hasta que quede pues como en una posición que deseemos considerarle pues de que, ya que cuando caiga y colisione con las bombas. Entonces en este momento voy a volverle a dar play. ¿Sí? Entonces ya acá voy a dar otra vez en disparar y como pueden ver las bombas ya se están quedando en el suelo. Si yo sigo disparando pues me van a seguir mostrando y mostrando bombas. También van desapareciendo a lo largo, como lo habíamos dicho, con el script de destrucción para que no nos siga mostrando más bombas. Bueno, ya volvemos otra vez al script para poder generar la parte de velocidad. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos al script, ¿cierto? Aquí vamos a buscar una propiedad. Entonces vamos a definir otra vez el objeto bomba n. Vamos a decirle que punto get component, que lo que vamos a decir es como, ya sabemos que bomba n tiene collider y rigid body, ¿cierto? O sea, cuerpos rígidos. Entonces, en esta ocasión, como vamos a trabajar con físicas, vamos a llamar a cuerpo rígido. Entonces, abrimos símbolo menor y mayor, acá escribimos rigid body 2D, que lo que va a hacer es buscar ese componente, abrimos y cerramos paréntesis, punto, entonces vamos a escribir acá velocidad, velocity. Es lo que vamos a agregarle ahí, vamos a agregarle una velocidad inicial. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello, vamos a definir entonces en qué dirección va a ir, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que va a ir en la dirección que esté el script, o sea, que esté la posición inicial, ¿cierto? Entonces vamos a decir acá transform punto en la dirección hacia la derecha, que es como para donde va nuestro sentido de nuestro cañón, ¿cierto? En dirección hacia la derecha.
Eso es lo que estamos creando. Y también vamos a agregar una nueva variable acá arriba, pública, una variable entera, que la vamos a llamar, por ejemplo, velocidad, ¿cierto? Inicial. Inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Bueno, vamos a ponerle que sea de una vez por default, que sea igual a 5, ¿sí? Luego lo podemos cambiar en el editor de Unity, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar esa transformación con esa velocidad inicial, para nosotros darle como o sea, como para aumentar o disminuir pues, la velocidad inicial y ver como ya más el movimiento parabólico, que solamente sea un disparo muy pequeño o que ya sea un disparo absurdamente grande, ¿cierto? Vamos a guardar el script, volvemos a Unity, esperamos a que cargue otra vez la ruedita acá, ¿cierto? Entonces vamos otra vez a Cañón Padre. Nos vaya a mostrar 3 variables públicas, velocidad inicial y las posiciones de las bombas, ¿sí? Entonces si yo le doy play, si yo disparo, ya me empieza a lanzar con una velocidad, ¿cierto? Ya que es lo único que nos falta. Bueno, también podemos, como les había dicho, podemos modificar directamente desde acá la velocidad. Entonces le voy a poner, por ejemplo, ya que tengo una velocidad de 20. Entonces volvemos otra vez a la ventana de game. Y si yo disparo, ya lanza con una mayor velocidad. Bueno, ya solamente nos falta una cosa, que es que cuando nosotros movamos el slider, ¿cierto? La parte de arriba del canvas, bueno, acá no lo muestro, ya ahorita lo enseño, sería este slider, que cuando yo lo mueva, pues me genere el movimiento de rotación del cañón. Entonces volvemos nuevamente a nuestro script de acciones. ¿Sí? Vamos a crear una nueva función pública, recuerda, pública, para poder mostrarla, para poder que se vea dentro del editor, que se llame rotación cañón, ¿cierto? Recuerden utilizar ni tildes ni la ñ, pues debido a que puede generar conflicto. Aló, aló. Sigue mostrando el Unity. Ah, lo siento. Gracias por informarme. Entonces, ahora sí. Entonces, public void, ¿cierto? Rotación de cañón, o sea, la función nueva. Recordar no utilizar la ñ ni las tildes para evitar conflictos y que sea pública lo que estamos haciendo, ¿cierto? Lo que estamos generando para poder verlo en Unity. Entonces, acá, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar entonces también un nuevo objeto que va a ser el cañón, ¿cierto? Entonces, público, vamos a una nueva variable llamada pública, un GameObject, ¿cierto? De estilo GameObject, que va a ser el cañón padre. ¿Sí? Vamos a decir que es cañón padre. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a empezar a crear las variables, o sea, como vamos a tomar una rotación en específico. Acá ya no puede ser de la misma forma que acá como transform.rotation, que va a ser igual a la rotación de una posición en ese, inicial, porque no es un objeto, sino que va a cambiar a lo largo de que nosotros movemos el slider, ¿cierto? Entonces, primero vamos a crear como las variables X, ¿cierto? Como va a rotar en una parte X, va a rotar una parte y va a rotar en una parte Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a rotar en una parte X? Bueno, entonces, como en X no necesitamos que rote, entonces vamos a decir que va a ser la misma rotación, entonces vamos a decir que es cañón padre, punto transform en la parte en rotación, ¿cierto? Pero aquí falta recalcar algo, debido a que nosotros podemos rotar los objetos de cualquier forma y descentralizado en ningún eje. Eso se trabaja con otras dimensiones llamadas dimensiones cuaternianas. Nosotros las que normalmente utilizamos o que normalmente conocemos son
las dimensiones de rotación en ángulos de Euler. Entonces tenemos que transformarlas a ángulos de Euler. Entonces ponemos Euler angles, ¿sí? Punto, y allá podemos decir que el X, el eje coordenado de X. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? La rotación normal quedan cuaterniones, pero lo que estamos haciendo es transformarla a ángulos de Euler, que es lo que normalmente nosotros conocemos, y le vamos a decir que es X. Voy a copiar esto porque es muy largo definitivamente, entonces voy a copiarlo y lo voy a pasar en y en vez de X, pues escribir Y. Ahora, acá viene como lo que vamos a cambiar, ¿cierto? Que ya el que va a rotar es en Z, el que va a generar la rotación del cañón es en Z. Entonces no puede ser este mismo script. Nos toca buscar el slider. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente vamos a buscarlo acá. Entonces vamos a escribir public slider. Van a ver que no va a aparecer. No se encuentra dentro como un game object, como una variable. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca subir hasta el inicio y buscar el header o la librería, como normalmente lo llaman, de interfaces de usuario, que es copiar el Unity Engine, el Using Unity Engine, lo vamos a pegar abajo y le vamos a agregar un punto y le vamos a escribir UI. Le damos Enter y esta librería es la que nos va a dejar utilizar todos los elementos de interfaz de usuario como si fuesen declarados como variables directamente. Entonces, si yo busco acá slider, ya me aparece slider. ¿Sí? Ya me encuentro como un componente como slider. Entonces acá, ¿cómo se va a llamar esto? Pues se van a llamar grados. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a buscar son los valores de grados. Entonces, ¿cómo hago grados? Ya que ya sabe que es un slider punto values. Entonces él ya sabe que lo que voy a tomar son el valor de grados. Por último, ya recibimos como toda la información de Cañón Padre. Entonces ahora vamos a decir que rote a esa posición que le vamos a dar con el eje Z principalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nuevamente? Entonces vamos a escribir cañón padre punto transform, punto, la parte de rotación, ¿cierto? Porque estamos trabajando con la rotación, va a ser igual a ¿qué? A quaternion, porque recuerden que esto siempre está en cuaterniones, punto Euler, entonces ahí ya lo convertimos a ángulos de Euler, las coordenadas que X, Y, Z. ¿Sí? Vamos a guardar ya nuestra función y vamos a volver a Unity. Recuerden de que darle clic en Unity, siempre darle clic para poder que ya les cargue en la parte de abajo. Ah, bueno, acá me está mostrando un error. Voy a verificar qué error tenemos. Al parecer me faltó un punto y coma en algún lado. Según lo que me está diciendo. Voy a darle clic al Unity para ver qué es lo que me está diciendo. Inválida expresión, ¿en cuál línea? En la línea 89. Vamos a ver, ¿qué es la línea 89? Y yo no tengo ninguna línea 89 acá. Excelente. Entonces desde la 22. Bomba. Está bien, está bien, está bien. Entonces démosle clic a ver si es que tengo algún error directamente. Ah, bueno, sí, entonces acá me está diciendo que, bueno, que se me fue acá un símbolo extraño. Ya, voy a guardar. Entonces acá empieza otra vez a dar la ruedita, ¿sí? Cuando termina la ruedita no nos debe aparecer ningún error. Entonces acá nuevamente nos vamos a Cañón Padre, le damos clic en Cañón Padre, en la parte de inspector y vemos que ya se nos fue agregada una nueva variable pública llamada grados, que va a ser el slider. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Otra vez subimos candadito, el candadito, nos vamos al canvas, bajamos la pestaña de canvas, buscamos slider grados, lo tomamos y lo dejamos en la parte de la variable de grados. Por último, vamos a hacer algo parecido a lo del botón, que cada vez de que se mueva el slider, llame a la función de actualización de la rotación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos al slider directamente, al inspector, al final aparece cuando cambia el valor, entonces le vamos a agregar más, cogemos padre, lo arrastramos, buscamos la función
en acciones, ¿cierto? En el script que nosotros tenemos, acá aparece rotación de cañón y ya podemos rotar. ¿Qué es lo único que nos falta? Definir nuestros parámetros del slider, ¿cierto? O sea, de cuántos grados vamos a empezar. Entonces yo digo que empecemos desde 10 y que termine en 85 grados. El wall numbers lo que hace es que deja como parámetro, o sea, que cada cambio de slider sea a números flotantes, o sea, números decimales, pero si le pongo el wall numbers solamente me va a dejar números enteros, me lo redondea directamente. Entonces yo voy a escoger en esta ocasión que sean números enteros. Entonces ya le vamos a dar play nuevamente, vamos a cambiar la pantalla. Entonces vámonos al script, si yo roto, no me muestra un error en este momento que me dice que probablemente no tengo asignado algo en el inspector. Ah, se nos olvidó algo, claro, que es que en Cañón Padre también nos faltaba llamarlo a él mismo, ¿sí? Tenemos este objeto vacío. Entonces nuevamente le vamos a dar en candadito. Perdón, ya ahora sí volví. Entonces Cañón Padre, en el inspector de Cañón Padre nos falta el objeto de Cañón Padre, ¿sí ven? Está vacío. Tenemos que arrastrarlo y dejarlo ahí. Ese es el error que nos estaba enseñando, ¿sí? Entonces nuevamente, bueno, quitamos candadito, le vamos a dar play, botón detrás de play. Ahora sí nos debe de funcionar que cuando rotamos grados, nos rota el cañón y que cuando disparamos, dispara las bombas. ¿Sí? Eso era la actividad de taller que teníamos propuesta hasta por el día de hoy. Pues la idea es seguir avanzando en posibles de pronto otros talleres, avanzando con el simulador, llevándolo hasta un punto que lo tenemos en este momento, pues de que ya nos define la distancia, nos define una fuerza, también podemos cambiar ya directamente en la interfaz del usuario la velocidad y también pues algunas escenas de altura máxima, bueno, lo que normalmente vemos en movimiento parabólico. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿En qué se pudieron enredar? ¿Qué, no sé, alguna pregunta? Bueno. Cabe resaltar de que estas imágenes no son de propiedad nuestra, entonces también en el Drive también dejamos el link donde utilizamos las verdaderas imágenes por si las quieren descargar en la página original pues por derechos de autor. Y nada, pues eso es lo que teníamos propuesto para el día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias muchachos. Espero nos encontremos en un próximo webinar. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos.